Yo les manifestaba que la murmuración, la maledicencia, el chisme y el raje, ¿no? Tienen un punto en común. En todos ellos se habla mal del prójimo, ¿no? Con el propósito de desacreditarlo o de agraviarlo o de solazarse en lo que los franceses llaman inconducta del vecino o del convecino, ¿no? Aquí, en esos casos, no rige la sentencia latina que dice bene dicta, bene facta. Bellas palabras, bellas obras, ¿no? Aquí las malas obras, ¿no?, originan malas palabras, o sea, originan críticas acerbas. Así es. Yo recuerdo que el doctor Carlos Alberto Seguín decía que la palabra chisme tiene el mismo origen griego que la palabra cisma y que la palabra esquizofrenia, ¿no? Que proceden del griego esquizo y del verbo griego esquisein, que significa hender, cortar, separar, desunir. Entonces, ese es el propósito de la maledicencia, del chisme, del raje y de la murmuración, es la desunión, la separación. Ahora, esto alcanza en el raje una intensidad y una vehemencia que la maledicencia no tiene y que tampoco tiene la murmuración ni el chisme. Pero el raje sí. Estábamos considerando anteriormente la maledicencia, la murmuración, el chisme y el raje, ¿no? Decíamos que todas estas cuatro cosas se emparentan. Sin embargo, aunque estas cuatro cosas se emparentan, el raje tiene una intensidad y una violencia que la murmuración y que la maledicencia y el chisme no tienen. Hay que reparar en este hecho muy concreto. Raje viene de rajar, es decir, de hender con un hacha un leño y partirlo en rajas, ¿no? Eso es hender, eso es rajar. Entonces, el raje, en este sentido que estamos considerando, tiene siempre este carácter contundente, ¿no? Y vulnerativo, ¿no?, que las otras manifestaciones no tienen. Entonces el raje es siempre hiriente, repito, y vulnerativo. Ahora, yo sostengo que el raje nos es necesario, ¿no? Porque nos permite expresar cosas que generalmente las convenciones sociales no nos permiten expresar. Porque si nos permitieran expresar esas cosas, entonces estaríamos todo el día en plan de lucha, estaríamos todo el día lidiando, querellándonos. Refieren los biógrafos del gran literato francés Émile Zola que cuando le presentaban a una persona y él se daba cuenta de que la persona que tenía al frente era un idiota, entonces a los 2 minutos le decía: vea, interrumpo la conversación porque usted es un idiota, no puedo seguir conversando con usted. Bueno, nosotros no podemos imitarlo, porque imagínense, si tuviéramos esa franqueza y ese carácter tan directo del agravio, estaríamos pues en peleas diarias, ¿no?, y continuas, ¿no? El diario vivir pues sería pues un mal vivir, ¿no?, evidentemente. Pero nos desquitamos en el raje. Entonces en el raje, con otras personas, decimos: ¿tú te acuerdas de López o de Pérez? Sí. Bueno, ese, fíjate lo que hizo. Ah, sí, ¿no?
y lo tijereteamos, ¿no? Lo rajamos, lo hendemos, ¿no? Lo partimos, lo destrozamos. Como se hace pues con un leño, pues cuando se raja el leño, ¿no? Y se le parte una serie de rajas. Otro que era muy rajón era el gran escritor y poeta Juan Ramón Jiménez, el de Platero y yo, ¿no? Y no parece, ¿no? Porque bueno, y hay varios que han testimoniado acerca de la gran capacidad de raje que tenía Juan Ramón, ¿no? En una conversación a la que asistió Borges, y lo refiere en unas conversaciones con Adolfo Bioy Casares, ¿no? Que Juan Ramón Jiménez, cuando daba sus conferencias y sus clases, me parece que en la Universidad de Puerto Rico y en otras universidades, siempre había un momento en que dedicaba 10 minutos por lo menos a rajar, y eran siempre las mismas víctimas, siempre las mismas personas, pero lo hacía con gracia, ¿no? Y con insistencia y con mucha reiteración. Entonces decían, oiga, ¿y Azorín? Azorín, bueno, un sinvergüenza. Y Unamuno, un genuflex, un venido. Oiga, y el fino poeta Antonio Machado, ¿no? De los campos de Castilla y otras cosas más igualmente valiosas. Machado. Oiga, pero usted no sabe quién es Machado. Machado era un hombre que vivía en la mugre y que durante toda su vida nunca se descalzó. Y como nunca se descalzó, entonces la suela del zapato se pegó a la planta de los pies y el hombre prácticamente estaba errado y no podía ya quitarse el zapato porque formaba una unidad con la planta de los pies. Ese era Antonio Machado. Eso dicho por Juan Ramón, ¿no? Uno no puede creerlo, ¿no? Pero él mismo, y además él esparcía estas noticias, creo que por supuesto hiperbólicas, pero eran una manifestación del raje, ¿no? Después también don Julio Caro Baroja, ¿no? Rajó mucho de Francisco Umbral, ¿no? De Francisco Umbral, aquel célebre escritor ya fallecido. Tenía cierta gracia Umbral. Él es el creador de ese juego de palabras, no sé si ustedes lo conocen, pero es un buen juego de palabras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer?, preguntaba Francisco Umbral. Y entonces decía, la diferencia es que el hombre es masculino. Y las mujeres preguntaban, la mujer es masculona. Muy bueno. Bueno, Julio Caro Baroja, refiriéndose justamente a Francisco Umbral, ¿no? Le decían, oye, ¿y usted por qué no escribe en El País, en el famoso diario? Yo no escribo en El País porque ahí escribe pues Francisco Umbral. ¿A usted no le cae bien Francisco Umbral?, le preguntaba. Oiga, vean, no es que me caiga bien o mal, no. Lo que pasa sencillamente es que Francisco Umbral es un idiota. Y yo no puedo estar en un sitio, en un diario, que pues escribiendo juntamente con idiotas, ¿no? Y este es un idiota. No lo pasaba. Se le ha comparado, decía, con Larra. Pero ¿cómo se les ocurre? Yo, Juan, lo digo yo, Larra no es de mis autores predilectos. Pero compararlo con Francisco Umbral, por favor, eso sí me parece un exceso absolutamente inadmisible, ¿no? Luego también otro de los rajones era el gran escritor Rufino Blanco Fombona, el venezolano, ¿no? Que Alberto Guillén entrevistó. Y lo mismo, ¿no? Preguntaba, pues, oye, ¿qué le parece Armando Palacio Valdés? El más mediocre de los mediocres. Para mí, la mediocridad, decía, es un pecado irremisible. Vea, Palacio Valdés no es absolutamente estúpido, no, es sencillamente el más mediocre de los mediocres. Entonces le preguntaba bien, y Linares Rivas, que era un escritor de la época, ¿qué le parece? Oiga, vea, yo que uso anteojos, bueno, todavía puedo ver a Armando Palacio Valdés, ¿no? Pero no pregunte usted, pues, por Linares Rivas, porque mis gafas no son tan potentes para ver microbios, no son microscópicos estos lentes, no veo microbios. Bueno, y así hay una serie de otras personas tremendamente rajonas.
¿no? Y repito, en todos estos casos se ve este carácter intenso, vulnerativo, ¿no? De socavamiento, ¿no? De herimiento, que la murmuración, la maledicencia y el chisme no tienen, ¿no? O necesariamente no tienen.